como habíamos mencionado, la agricultura industrial es la principal contribuyente de metano y óxido nitroso a la atmósfera terrestre, ¿correcto? Además, la agricultura impacta en el ambiente debido al uso intensivo de agroquímicos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, recuerden que la tierra como tal necesita un tiempo de regeneración. ¿Para qué? Para que pueda nutrirse nuevamente, para que pueda obtener los minerales necesarios, el nitrógeno, el carbono, etcétera. Todos los elementos que requiere para que sea una tierra sana, pues lleva un tiempo para que pueda adquirir todos estos elementos de forma natural. Lo que nosotros hacemos con la agroindustria industrial, bueno, la agroindustria como tal, perdón, es que se forza a que la tierra dé los frutos que requiere el ser humano, pero de una forma muy agresiva, ¿no? Se utilizan fertilizantes químicos, pesticidas para las plagas, también uso intensivo de agroquímicos, como habíamos mencionado. Esto es lo que provoca que si al momento tu tierra te dé todos los alimentos que requieres, ¿no? Pero resulta que como solamente absorbe como máximo el 50% de estos fertilizantes que le estás poniendo, pues el otro 50% lo va a tomar de la tierra. Así es que se está consumiendo más de los nutrientes que la tierra puede volver a regenerar, y por lo tal posteriormente pues va a generar una degradación del suelo. También hay que mencionar que generan productos de desechos, ¿no? Porque pues no se utilizan en la agricultura toda la plántula como tal, ¿no? Hay algunas que solo se utilizan sus semillas o en algunas, mientras están tierna la planta, se consume, pero si empieza a envejecer, pues la desechan y cosas así, ¿no? Generan desechos, más aparte el desecho propio de la maquinaria que se utiliza para, por ejemplo, el barbecho, el obtener la semilla, el sembrar, ese tipo de cosas. Y la contaminación genética, ¿por qué? Porque recuerden que muchas veces se alteran genéticamente las semillas para que, como habíamos mencionado, por ejemplo, para que el maíz que antes daba solamente una mazorca, ahora de tres mazorcas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto pues obviamente hace que las semillas nativas o las semillas que fueron creadas de esa manera de forma natural durante todo su proceso de evolución, pues que se alteraran momentáneamente, y esto puede generar también ciertos inconvenientes, ¿no? Un desajuste, un desbalance. Bueno, además de estos problemas que ya mencionamos, también va a generar deforestación. Bueno, va a destruir esta deforestación la calidad del suelo. Si el suelo, como mencionamos, ya no es lo suficientemente nutrido, ya no es tan fértil como debiera ser, pues va a provocar también erosión de los suelos y desertificación, o sea que se va a empezar a volver como tipo desierto esta zona. ¿Por qué? Porque ya no tiene nutrientes para abastecer a otro organismo vivo, ¿no? Ya no pueden haber más plantas. Si ya no hay más plantas, pues obviamente no va a haber herbívoros, insectos, ese tipo de fauna, de microfauna, ese tipo de situaciones, pues se verían alteradas, ¿no? Ya sería una zona muerta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, al ya no haber árboles, ya no hay ese elemento que ayuda a fijar agua y nitrógeno y otras sustancias a la tierra para que sea fértil. Ya tampoco habría con qué atraer el agua, por así decirlo. Así es que al no tener humedad, al no tener nutrientes, se vuelve infértil esta tierra, ya no es apta para otro tipo de vida, se vuelve después como tipo desértico, y aumentando la liberación de polvo mineral y contribuyendo hacia las tormentas de arena, ¿no? O sea, si era una zona boscosa, después es una de cultivo y después va a ser una zona desértica. ¿Por qué? Por la explotación excesiva de la tierra y de sus beneficios. Los ecosistemas forestales actúan como sumideros de carbono y desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero. Así es que la deforestación lo que hace es que hace un impacto adverso, ¿no? Opuesto.
¿Por qué? Porque si antes lo que hacíamos era absorber gases de efecto invernadero, ahora lo que nosotros hacemos es liberación de dióxido de carbono, ¿no? Así es que ya la fijación de dióxido de carbono se vería alterada, ¿no? Ya no habría suficiente o ya no habría abastecimiento para absorción de este elemento, sino, bueno, de este compuesto, sino que habría un excesivo dióxido de carbono en el ambiente. Y recuerden que esto pues está afectando en el calentamiento global. Ya se verían, bueno, ya esto desembocaría en más problemas, ¿no? Pero pues obviamente, aunque por la industria o por los beneficios monetarios se hace un consumo desmedido de los beneficios de la tierra, también hay gente que al ver estos problemas, estas situaciones, está buscando alternativas para evitar que termine siendo todas las zonas agrícolas desiertos. ¿Cómo está buscando el hombre prevenir o revertir esta desertificación? Bueno, primero se necesitan medidas de intervención de gran alcance, ¿no? Así como cambios en el modelo de gestión. ¿Qué quiere decir? Que pues hay que ver que desde las altas esferas, por ejemplo, gobierno o personas con gran poder monetarial, que ellos apoyen o aporten cierta normativa para que puedan gestionarse las tierras de una forma un poco más sana y bueno, esto mencionándolo desde las altas esferas, ¿no? Pero esto tiene que ir desde arriba hasta abajo también. ¿Por qué? Porque tienen que poner funcionamientos en todas las escalas para que de esta forma haya una participación activa de las partes interesadas y las comunidades locales. O sea, ciertamente podemos decirle a un agricultor que, por ejemplo, utiliza otro tipo de fertilizantes, pesticidas, pero pues hay que intentar buscar una forma de que que se abarquen más áreas para que esto se pueda mejorar. Por ejemplo, proporcionarle a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia recursos de las tierras secas. O sea, hacer un panorama en el que, por ejemplo, sea más sencillo que ellos puedan obtener, no sé, fertilizantes más orgánicos y que no afecten tanto al ser humano, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos llegaron a haber programas que ayudaban a que pudiera obtener el agricultor, no sé, algún tipo de fertilizante más natural de una forma más barata, ¿no? Porque también ese es un problema, que luego, pues lo más barato es aquello que es un poco más agresivo, ¿no? A que algunos fertilizantes o químicos que necesita la tierra y que no llegan a ser tan problemáticos son muy caros, a diferencia de aquellos que son más agresivos, y eso genera un gran problema, ¿no? O sea, por eso se necesita proporcionar ciertos medios necesarios a las comunidades para que pueda gestionarse un resultado mejor. Sí estamos buscando ya hoy en día modos alternativos para que no se dependa del uso tradicional del suelo, pues ¿cómo sería? Principalmente lo que se está buscando es el aprovechamiento de la zona propia, ¿no? Por ejemplo, la acuicultura, que es un conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, vegetales y animales en agua, ¿no? Por ejemplo, en zonas que tienen un abasto de agua, buscar el aprovechar esta situación para obtener los alimentos y por lo menos abastecer esas comunidades, ¿no? Esa es una de las formas que se está buscando. También se está utilizando agricultura de invernadero. ¿Por qué? Porque es una zona más cerrada, más controlada, y también al ser más controlada en algunos casos puede ser más fácil hacer que no haya tantas tantos problemas con las plántulas, y puede haber una mayor obtención, ¿no? Además que en un invernadero pues ya no es tanto así como el riego para
que se abastezcan de la humedad las plantas, sino que ya está un poco más controlado, se utiliza menos cantidad de agua, hay menos riesgos en algunos casos de que, por ejemplo, por granizo se pierdan los frutos. Sí afectan a los invernaderos, el granizo, por ejemplo, pero evita que haya una pérdida total del cultivo, ¿no? Así es que también hay que buscar que las nuevas alternativas requieran un menor uso de las tierras y recursos naturales locales, sin dejar de ser una fuente sostenible de ingresos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es intentar cuidar nuestras coníferas, nuestros bosques, todo las zonas naturales, intentar evitar hacerles un impacto negativo, ¿no? Tratar de mantenerlos, tratar de ser más conscientes de lo que podría ocasionar la tala excesiva de árboles o el cambiar los ecosistemas de un bosque a una zona agrícola. Ese tipo de cosas es lo que ya se está empezando a concientizar al ser humano para buscar alternativas más sanas para los ecosistemas y pues que también a lo largo nos convendría a nosotros, ¿no? Porque entre más lluvias, más tierra fértil, más árboles, pues también menos dióxido de carbono, el menor incremento del calentamiento global, etcétera. Como habíamos mencionado, ¿no? Siempre todo es una cadenita. Si un eslabón está bien, los demás van a estar bien, y si uno está mal, pues los demás van a empezar a tener afectaciones de igual forma. De esta manera también se están fomentando oportunidades económicas en los centros urbanos de las tierras secas y en otras zonas fuera de las tierras secas, ¿no? O sea, lo que se busca es que en tierras secas se encuentre una forma una alternativa para poder abastecerse de alimentos, pero sin afectar otros rubros, ¿no? O por ejemplo, utilizar la menor cantidad de agua, pero de igual forma obtener alimentos para abastecimiento. Ese tipo de cosas son las que se están buscando, ¿no? Fijarse en la zona en la cual se requiere el alimento, qué beneficios o qué es lo que se puede obtener sin afectar a lo demás. Como decíamos, en zonas con mucha agua, pues por ejemplo en la acuicultura, en zonas secas buscar, por ejemplo, obtener alimentos por medio de invernaderos, que tengan abasto de agua por medio de goteo, ese tipo de cosas. Siempre es buscar alternativas, pero viendo todos los panoramas, no solo el monetario, sino también el panorama ecológico. ¿Por qué? Porque si la ecología está bien, hay menos problemas a futuro. ¿Sí? Bueno, continuamos en el siguiente video, chicos.